¿Qué es la subrogación gestacional en pocas palabras? Es una alternativa que surge para un problema de salud pública. ¿Quién puede acceder a este proceso en México? Todos. ¿Quién es la madre legal al nacer el bebé? El hospital menciona que la madre a ese momento es quien pare al bebé, de acuerdo a sus criterios y a lo que está ocurriendo en el hospital. ¿Cuáles son las características de una mujer que seleccionan como madre gestante? Tiene que cumplir una serie de criterios para poderlo hacer de manera sistemática y ofrecer un programa seguro para todas las personas involucradas. Pongan mucha atención en este episodio por si están considerándolo. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Vida Fértil, donde la abundancia nace de ti. Soy Claudia Cervantes y hoy estoy en Ingenes con el doctor Edgar González, un embriólogo que, imagínense, le pregunté, ¿cuántos bebés has hecho en el laboratorio que han nacido? Y a lo largo de 20 años de trayectoria, 6,000 bebés. ¿Se imaginan qué satisfacción, cuánta experiencia y sensibilidad? Y un dato, mi hijo Santiago, que ahora sí que llegó al mundo gracias a la reproducción asistida hace 5 años y medio, nació el 26 de marzo del 2020, en la pandemia, pero el Día Internacional del Embriólogo. ¿Y por qué un embriólogo está aquí hoy? Porque vamos a hablar de la gestación subrogada, un tema controversial por todos los dilemas que hay éticos, legales, económicos, emocionales. Y pues hoy nos van a aclarar todas esas dudas, porque además sigue siendo una opción para formar familias cuando el vientre de la madre biológica no está listo o no puede, ahora sí que, dar a luz por sí misma. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Claudia. Gracias por la presentación. Y vamos a arrancar de bote pronto con un ping pong de 5 preguntas con esta dinámica. Doctor Edgar, ¿qué es la subrogación gestacional en pocas palabras? Bueno, la gestación subrogada es una alternativa que surge para un problema de salud pública. Involucra a varias personas que no pueden tener hijos por sí mismos. Puede ser parejas heterosexuales o parejas homosexuales. Las heterosexuales, aquellas que han sufrido de algún tipo de fibrosis quística, que hayan sido trasplantados o que han tenido un embarazo previo que ha comprometido su vida. Entonces no pueden volver a ser madres por sí mismas. Y en el caso de las parejas homosexuales, bueno, pues también es un sector poblacional que necesita tener opciones reproductivas y la gestación subrogada es el único mecanismo para lograrlo. Ok, entonces esto se hace in vitro, se junta la célula de la mujer, el óvulo, ahora sí que el espermatozoide, ya sea de un donante o del papá biológico, de quien sea. Se hace el embrión y en lugar de transferirlo al endometrio o al útero de la mamá biológica, se renta, como quien diría, se subroga, ¿no? Se usa el vientre de otra mujer que lo va a gestar y al nacer lo va a entregar. Es la mamá gestante, no es la mamá biológica, ni quien lo va a criar, ni quien da el óvulo. ¿Correcto? Es correcto. En términos de la parte biológica, se hace primero un in vitro y luego se pone el embrión en el útero de otra persona. Sin embargo, yo sí quisiera como aprovechar para decir, muchos de los estigmas que tenemos actualmente vienen derivados de eso, del vientre de alquiler. En realidad no es un vientre de alquiler. Es un proceso de gestación consensuado en el cual otra persona recibe un beneficio que puede ser desde mucho amor por parte de la pareja que lo necesita, una amistad, adicionalmente compensaciones económicas que van derivado de todas las complicaciones que es ser mamá. Tú has sido mamá y es complejo pasar por 9 meses de los cambios físico-químicos que vas teniendo, entonces por lo tanto se lleva una compensación por ello. Pero en realidad lo hacen por como un acuerdo, lo hacen de una manera altruista. Hablaremos más adelante de todos esos detalles. Yo en mi libro de Amor in vitro, pues sí decidí incluir un capítulo que se llama Vientre subrogado, un acto de amor remunerado. Y el por qué ahora vamos a ver. Y hablo del caso de Oscar Madrazo, que fue el primer latinoamericano que subrogó un vientre en California, porque también hay aspectos legales
tanto en México como en el mundo. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Quién puede acceder a este proceso en México? Todos. Es un proceso que la ley, la Suprema Corte de Justicia en el 2021 se pronunció, creó a partir de las legislaciones locales en Sinaloa y en Tabasco un mecanismo judicial llamado jurisprudencia, que se utilizan ciertas leyes que existen previamente y se hacen como una reinterpretación para que toda la población del país pueda acceder a ella. ¿Esto tiene que ver con el derecho a la familia? Tiene que ver con el derecho a la familia y tiene que ver con el artículo 4 constitucional, que es que todas las personas que nacen en el territorio nacional tienen derecho a un nombre y a una identidad. Muy bien. Y bueno, también decir que no solamente parejas heterosexuales o de la comunidad LGBTQ+, también hay papás solteros, como fue el caso de Oscar Madrazo, que no tienen pues un vientre propio, ¿no? Obvio. O también hay mamás, mujeres solteras que no tienen la salud para embarazarse por sí mismas y pues también tienen derecho, ¿no? Por supuesto. ¿Quién es la madre legal al nacer el bebé? Hay que separar el proceso en fases. La fase del nacimiento, del alumbramiento, internamente en el hospital, requiere de un cierto protocolo administrativo. Entonces, el hospital menciona que la madre a ese momento es quien pare al bebé, de acuerdo a sus criterios y a lo que está ocurriendo en el hospital. Entonces, en el certificado de alumbramiento, la mamá va a ser la gestante, pero ojo, previo a hacerse todo este proceso in vitro, hubo un contrato que se notarizó y que se presentó en los tribunales. Este contrato menciona que la mujer que va a ser la madre es la madre potencial o el padre potencial, ¿me entiendes? Y la gestante solamente va a ser la mujer gestante. Dentro de este contrato se tienen que expresar claramente la voluntad procreacional y la no voluntad procreacional, así como quién está aportando el material biológico. La mujer gestante nunca aporta el material biológico. Entonces, una vez que tienes el certificado de alumbramiento y que hay una sentencia judicial por medio de un tribunal, entonces se puede ir al certificado al registro civil y obtener el acta de nacimiento en favor de la mamá potencial. Sí, o sea, si alguien está pensando en esta opción, tienen que estar asesorados legalmente y con una clínica que tenga un alto sentido de ética para que después no haya estas historias que hemos visto en series de televisión de terror, donde la madre, o sea, los miedos, ¿no? La madre gestante se encariñó y ya no les quiere entregar al hijo, etcétera, ¿no? O sea, sí está regulado legalmente, hay un protocolo, pero que si te saltas las reglas, obviamente como en todo, se corren riesgos. Por eso pongan mucha atención en este episodio por si están considerándolo. Porque además a mí se me han acercado personas conocidas a decirme, a mí me interesaría ser madre gestante. Entonces, ver también cuáles son las características de una mujer que seleccionan como madre gestante. ¿Qué pruebas se les hacen? Esa pregunta no está aquí, pero de una vez. Muy buena pregunta. Es correcto. No todo el mundo puede ser mujer gestante solo porque tenga un útero, o sea, joven. Tiene que cumplir una serie de criterios para poderlo hacer de manera sistemática y ofrecer un programa seguro para todas las personas involucradas. Entonces, hay que hacerle pruebas psicológicas, hay que hacerle pruebas fisicoquímicas, laboratorios de hormonas, laboratorios de serologías para ver que no tenga ningún tipo de infección. Hay que hacerle pruebas de cultivo vaginal, revisar el cérvix por medio de un ultrasonido, ver si anatómicamente son aptas para ello. Y adicionalmente hay que hacerle pruebas socioeconómicas. Hay que averiguar que los domicilios que presentan en sus pruebas de identidad corresponden con la realidad, si realmente viven en un entorno saludable, seguro, sin violencia, que no haya adicciones, se le hacen pruebas de drogas, no debe de fumar, no debe de tener más de un índice de masa corporal de 30, menor de 35 años, mayor de 21 para que sea mayor de edad en todo el mundo. No debe de tener más de 2 cesáreas hechas previamente y debe de ser madre de al menos un hijo. Eso es súper importante, de verdad. Es como para poner un listado de todo lo que nos dijo, porque claro, cualquiera diría, pues yo quiero hacer ese acto de amor. Yo he sabido porque hay tanto el gestante de corazón como la gestante por convenio, ¿no?
Pero también he sabido, por ejemplo, que la madre gestante fue la hermana, porque querían ayudar a su hermana, simplemente, y no le hicieron todos esos estudios porque simplemente se sentía apta y quería hacer ese acto de amor. Pero no todo mundo tiene un conocido que se preste a llevar en su vientre durante 9 meses esa gran responsabilidad. ¿Hay un seguro para la gestante si se llega a perder el embarazo? Seguro en Para la términos de... familia, o sea, imagínate que tú inviertes pues, tu patrimonio, ¿no? Para tener una familia y depositas la confianza en una gestante. Pero por algo, aunque se le hayan hecho todas las pruebas, tenía una infección y resultó en pérdida gestacional. ¿Qué sucede? Bueno, aquí son varias cosas. Hay que recordar que estamos hablando de seres humanos. O sea, no podemos garantizar nada en la medicina porque todo es un proceso dinámico, pero sí podemos asegurar que los protocolos y que los convenios que hayamos hecho se cumplan. Por ejemplo, en términos de si se pierde un embarazo y hay un programa en el que sigue activo el hacer nuevamente el proceso de in vitro, lo podemos hacer sin ningún problema, lo podemos repetir y dependerá la semana en la gestación que se perdió para ver si se afectó anatómicamente, si emocionalmente la gestante sigue apta o dice ya no puedo continuar. No pasa absolutamente nada, se le da el apoyo emocional, se le cumple con el contrato hasta las fases que llevamos con ella y por el tema del paciente, pues evidentemente tendríamos que buscar a otra gestante para continuar con el proceso, ayudándolo lo más posible en ese sentido. Que eso es lo que una clínica te puede garantizar, como un catálogo de gestantes ya seleccionadas previamente. Correcto, un perfil, más que un catálogo es... Es que hablo de catálogo porque cuando son donantes de células, ¿no? Como óvulos o espermatozoides, literal te dicen es un catálogo, porque pues es como material genético que no viene con nombre y apellido, ¿no? Correcto, pero como en este caso no son anónimas, aquí hay un tema de un perfil y hay como otro tipo de proceso. En realidad es más personal el asunto. Se entrega un perfil, se analiza desde su punto de vista emocional, porque al final la parte médica es la que importa y es la que nosotros hemos puesto Claro. todas las evaluaciones. Y luego hacemos como un pre-match entre ambos, ya que platican entre ellos, hacemos una videollamada, se conocen y si hay esta buena... ¿Solo por videollamada? Pueden ser en persona. Sin embargo, también, a pesar de que es un proceso altamente humano, altamente personal, yo sugiero que siempre se mantenga esto, cuando alguien hace un proceso de subrogación, que se mantenga desde el punto de vista profesional, porque luego se Hay cruzan vínculos. barreras, exacto, de un lado o del otro, y se asumen derechos o obligaciones que no corresponden. Por eso mencionabas tú el caso de las hermanas que ayudan en los procesos. Idealmente suena bien, pero luego generan problemas Se y sienten conflicto. mamás realmente y empiezan a desplazar a la que es biológicamente quien tiene como el derecho o la tutoría. Y la voluntad, que es lo que originó todo esto, ¿no? Finalmente, quien quiere ser la mamá. Vamos por otra pregunta. ¿Se puede hacer subrogación para personas solteras o parejas LGBTQ+? Correcto, sí. Sí se puede. ¿Qué mito sobre subrogación les gustaría derribar hoy? Bueno, el mito de que todos los que nos dedicamos a esto, especialistas en la salud, hacemos todo lo posible por sacar ventaja o provecho de las personas o de las gestantes en este caso y decir que son las personas más vulnerables. A ver, si lo son, evidentemente tienen cierto grado de vulnerabilidad, pero si lo hacen en un centro como nosotros, que tenemos toda la infraestructura, el apego, el servicio humano de tratarlas como las principales personas en este programa, cuidarlas, darles multivitamínicos, antibióticos, anticonceptivas, darles cosas extraordinarias como que vengan un día a una revisión y que les demos boletos para ir al cine sin que ellas los esperen con su familia. ¿Sabes? Este tipo de cosas de conexión humana hace que las chicas se sientan valoradas, se sientan contentas. Nos ha tocado que gestantes vienen a revisiones y le llevan flores a nuestras enfermeras. Eso es muy importante porque la mayoría de las personas desde afuera tienen el mito de que ellas son vulneradas y evidentemente habrá grupos, habrá personas que lo hagan, pero no cuando lo haces con profesionales. Claro, o sea, derribando yo creo que los términos o las palabras tan peyorativas como trata, Exacto, ¿no? exacto. O sea, aquí es un acto voluntario que llevó un proceso de ver, analizar que el perfil que es apta y un consentimiento legal.
Correcto, un consentimiento y un contrato, porque cabe mencionar que también a las gestantes se les representa, no por los mismos abogados que representan a las partes de los padres, se les representa de manera independiente y les explican cada punto del contrato antes de que lo firmen. ¿Cuáles serían los derechos y obligaciones de una madre gestante? Bueno, son varios. En este caso, la mujer gestante, no sería tanto madre gestante, Bueno. pero la mujer gestante sería la persona que está, que tiene la obligación de continuar los protocolos médicos que le indiquemos, que mantenga la salud en términos del embarazo, que coma bien, que siga los procesos de dieta, que se aplique los medicamentos, que cumpla las citas a las cuales tiene que venir a revisión, que si tiene alguna emergencia nos llame primero, que cumpla con todos esos protocolos que están establecidos y como derechos, pues también tiene derecho a una remuneración que ya está estandarizada, está calendarizada, que le llega en tiempo y forma, que tiene derecho a un seguro de gastos médicos, a un seguro de vida para su familia y para ella, y que también tiene una atención en un hospital privado en el tema del parto o la cesárea, que también eso es un derecho que ellos tienen. ¿Y este derecho llega hasta el alumbramiento o si le da depresión postparto después? No, sí está Contemplado. Contemplado, tiene un apoyo psicológico y adicionalmente el proceso no termina hasta que los papeles no salen en favor de los padres potenciales. Entonces, posterior al alumbramiento, todavía hay un periodo en el que estamos cuidando de ellas con el seguro de gastos médicos, con consultas si ellas las requieren y posteriormente con temas de psicología, evaluación psicológica. Es que yo creo que aquí el tema de fertilidad no está en tela de juicio en cuanto una vez se logró el embrión y en cuanto ya hay una mujer gestante. Aquí el tema, como bien lo dices, es psicológico porque es algo a lo que naturalmente no estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué atención psicológica debe tener tanto la mamá biológica o los padres biológicos, porque pueden ser dos hombres que pidieron un óvulo donado y si son gemelos a veces es un espermatozoide de uno y el otro es de otro y la madre, la mujer gestante, corrijo, sabe que van a ser dos, que le van a transferir dos embriones y que se va a embarazar por dos. Se lo avisan. ¿Qué preparación psicológica hay para una parte y qué preparación psicológica hay para la otra? Bueno, es una gran pregunta. Sí se le avisa en el sentido de que hay probabilidades. Acuérdate que aquí estamos hablando de supuestos y de probabilidades. Entonces, dentro de nuestra estadística, la mayor probabilidad de éxito transfiriendo dos embriones de buena calidad es que se queden de un embarazo, de un bebé. La segunda más alta probabilidad es que no se queden de ninguno. Y la tercera más alta es que se queden de dos, Okay. ¿vale? Entonces, ante eso, en los consentimientos se le explica y en los contratos también se le pregunta si ella está de acuerdo en transferir hasta dos embriones con los riesgos que eso supone. Y entonces ellas dicen sí o dicen no. Y la remuneración es la misma. Exacto, es lo mismo, el programa contempla lo mismo, pero ya sabremos en función de las necesidades del padre potencial de decir, bueno, este perfil no es apto para ti, sino es para alguien más que solamente quiere transferir un embrión. Ok, ¿Vale? muy bien. Y luego, por ejemplo, yo conozco papá soltero a quien he entrevistado y que me espejeó mucho porque tuvimos una historia similar. Somos familias monoparentales con donante, pero él sí conoce tanto a la donante como a la mujer gestante y era alguien que ya había sido mamá previamente. Entonces, digamos que los hijos de ella biológicos decían, tengo un roommate en casa que está en proceso que vamos a entregar. Y en cada cumpleaños de Lucio, el niño que ya nació, están presentes de una manera muy sana. O sea, porque a veces tenemos como que ya no te metas. No, es maravilloso eso y me encanta lo que dices, porque yo creo que todo tiene que ver con la justa sanidad emocional, ¿no? O sea, por supuesto que somos seres empáticos, Tenemos conexiones, no somos robots. y yo creo que es algo muy bonito cuando desarrollas un tipo de relación con las personas que te ayudaron tanto. Pero una cosa es ir por ahí y otra cosa es pasar la línea y te da ciertos derechos o atribuciones que quizá no te corresponden, ¿no? Y luego también he visto a algunos padres sufriendo por este proceso posterior a la gestación derivado de esa extracomunicación, ¿no? otro ejemplo, porque yo pongo ejemplos porque así a quienes
esto les es nuevo, que vean que ya lleva años haciéndose. También entrevisté aquí en Vida Fértil a Vincent Payet, que es un francés que llegó a México, que fueron la primera pareja de 2 hombres que se casó extranjera. Y entonces tuvieron a sus 2 hijos por, pues, obviamente también la madre gestante, la que donó los óvulos. Y ellos le llaman a estas donantes la familia extendida. ¿Sabes? También es un término muy bonito. Y entonces viene un tema, ¿cómo se le dice sobre su origen a todos estos bebés que llegan al mundo? Pues de manera diferente, que al socializar, pues van a tener una historia distinta a sus compañeros en la escuela. Bueno, yo creo que depende de cada persona qué decisión tome en ese sentido. Yo, como lo veo desde el punto de vista como científico, al final son células germinales y cuando alguien necesita una donante de óvulos, por ejemplo, pues es solo un óvulo. Pero al final tú vas a ser papá o mamá de ese bebé que surge de ese óvulo. Entonces, no creo que haya tanta diferencia de que sean menos mamá o menos papá por el hecho de que la célula germinal no la aporte él. En el tema de la gestante, pues sí creo que en una pareja homosexual o en un padre soltero, a lo mejor sí tendría que encontrar como un tipo de familia extendida o una explicación similar, ¿no? Yo, por ejemplo, recomiendo y también consulté con una psicóloga que trata muchos temas de familia y de constelaciones, porque parte de mi temor antes de hacer como mi in vitro y decidir ser mamá autónoma era qué le voy a decir a mi hijo, o sea, qué difícil situación. Y hoy tengo más respuestas porque ya platico con mi hijo de esto, ¿no? Pero siempre es la verdad. O sea, la sugerencia que a mí me dieron es la verdad, nada de historias fantásticas, porque luego creces y es como descubrir que los Reyes Magos, da. Entonces, siempre las ilusiones cuando eres grande y te sientes engañado viene una frustración y un reclamo. En cambio, si desde el origen tienes información, claro, al nivel del lenguaje de los niños, conforme vayan preguntando, nunca información de más, siempre la verdad. Hay cuentos también que se han escrito de literatura para niños. Yo en mi caso como mamá autónoma, mi bichito de luz, o sea que sí se informen porque podemos tener muy clara la parte biológica, genética, científica, tecnológica, pero luego justo la parte social o sociológica, espiritual, emocional y psicológica no. Y yo creo que eso es muy importante para que un ser humano, cuando llegue al mundo, pues se sienta completo independientemente de su origen, ¿no? Correcto. Bueno, y ahora la legislación, bien comentaste algo al principio. En México, ¿cómo está regulado la gestación subrogada? Bueno, aquí hay que partir como que México es uno de los pocos países que permiten la gestación subrogada. No es algo que se pueda hacer en todo el mundo. Y dentro de esos países que lo permiten, existen tipos diferentes de legislación. Algunos solo permiten para parejas heterosexuales, otros para padres solteros, otros, como en Estados Unidos, dependiendo del estado, que sea altruista, otros que sea remunerada, etcétera. En el caso de México es una ley muy inclusiva. No es tanto una ley, es una pronunciación ante un vacío legal que existe. Ojo, no significa que sea ilegal, simplemente significa que hay un vacío legal en la normativa de cómo ejecutarlo. Entonces, existe la ley en el sentido de la Constitución, los derechos reproductivos, el derecho a un nombre y una identidad, y luego existe una legislación local en Tabasco y Sinaloa que dicen que tienen que ser parejas heterosexuales y que tienen que estar casados. Eso ya es violatorio a los derechos de una persona, porque no te pueden condicionar a ello. Claro. Entonces, derivado de eso, la Suprema Corte se pronunció y permitió generar procesos de gestación subrogada basados en la manifestación de la voluntad o no voluntad procreacional. Independientemente de tu preferencia Independientemente de tus sexual preferencias, de tu y de edad, tu familia de como nada. esté conformada, porque si ya se permite el matrimonio con personas del mismo sexo, ¿por qué le vas a negar el derecho a la Correcto. familia, no? Correcto, entonces eso ya es un desacuerdo anticonstitucional y por eso es que la Suprema Corte siempre da estas sentencias favorables a los padres. Y por eso es que México es considerado un paraíso, porque vienen de muchos países a México
a tener sus bebés. Correcto. Y lo que buscamos nosotros como grupo es hacer que este paraíso sea un paraíso seguro y que tenga una buena recepción en el extranjero. Que la gente vea que este país tiene la capacidad para ofrecer programas de calidad seguros, tanto en procesos biológicos como en procesos de salida a sus países de origen o para la población mexicana. ¿Qué implica para un bebé el útero de una mujer? ¿A qué voy? La mamá tiene biológica, tiene una ilusión, una emoción, se cuida demasiado y hasta incluso en sus pensamientos, porque dicen que los primeros meses de gestación el bebé se forma y enciende algunos genes, ¿no? La epigenética aquí es muy importante. Entonces, cuando no es tu vientre, no son tus emociones, no es como lo que le vas, tu alimentación ni nada. ¿Cómo influye la epigenética cuando está en el útero, en el vientre de otra persona que no es la mamá? Es una gran e interesante pregunta. Evidentemente estará regido el bebé ante otras emociones y ante otros flujos de otra persona, de otra mujer, que no es la mamá biológica, pero que sí es la mamá gestacional o la mujer gestacional, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la epigenética, bueno, eso es algo muy, muy ambiguo, porque la epigenética son pequeños cambios en la metilación, es decir, en las cadenas de duplicación celular se van añadiendo pequeños elementos químicos que hacen que se exprese o no se exprese una característica que no necesariamente tenía que ver con la genética, como por ejemplo el color de ojos, o por ejemplo que derivado de un embarazo natural y sano tengas una cardiopatía que se exprese, porque esta epigenética tiene que ver principalmente con el medio, en el medio interno. Entonces, es difícil de responder esa pregunta, pero básicamente estará sujeto el bebé a los cambios y a las regulaciones y a los flujos de las emociones que la mujer que está gestando lo está expresando. Sí, porque en experiencias de quienes han pasado por estos procedimientos dicen que si la mamá gestante o escuchaba muchísima música así, pues la niña como que nació mucho más pilas, o si comía demasiado de chocolate, pues el niño es más, ¿sabes? Tiene tendencia hacia lo dulce. O sea, sí es una gran responsabilidad ser mujer gestante y también pues de mucha conciencia elegir el entorno de la persona que va a incubar, por decirlo así, a tu bebé en lo que nace y te lo entregan en manos, sano, vivo y sobre todo deseado y amado, sin pensamientos y heridas que luego se puedan expresar. Y también qué importante es en todos estos requisitos del perfil analizar qué actividades hace y cuáles son sus rutas, ¿no? Para evitar accidentes, como los seguros, ¿no? Que te suben y bajan la prima de acuerdo a la edad por los riesgos que puedas tener. Entonces, sí, o sea, que no la quieras tener. Yo creo que una mamá biológica o un papá biológico que deja la responsabilidad en gestar la vida en alguien más, va a querer estar ahí diario controlando al otro y también tiene que tener un límite, ¿o no? Sí, por supuesto. De hecho, tratamos de que las mujeres gestantes hagan su vida lo más normal posible, que vivan en su entorno familiar, que hagan su vida diaria de la misma manera y que la conexión sea a través de videollamadas o cuando vengan a las revisiones gestacionales, pues que conozcan, que vean aquí a los papás, que platiquen, que se vayan a comer, pero que en general hagan su vida sin mayor estrés. Porque luego también se corre el riesgo de que se cruza la línea de los padres intencionados de no comas esto, no puedes tomar más de 2 vasos de agua, Es decir, ¿no? ¿ya te dormiste? Ya te dormiste, exacto. Entonces ya se sufre un acoso. Estresa. Y tiene que ser todo muy orgánico, muy transparente. Y hace rato mencionaste algo muy interesante que es cierto, existe esta epigenética en las gestantes con los bebés, pero también es importante mencionar para los padres intencionados que luego van a decir, uy, me voy a perder que se expresen mis características. Pero viene la otra parte. Cuando nace un bebé, depende también del entorno social, de los valores, de la educación, del amor que le des, y eso va a hacer que se mimeticen con los padres intencionados. Entonces, en realidad va a expresar de ambos. Esto también lo he escuchado con otra conocida que coincidimos en una entrevista, que su hijo o hija, no recuerdo qué género era, pero sí del mensaje, ella recibió óvulo donado
el esperma sí es del padre biológico, ella fue la madre gestante y al final el niño o niña se parece a ella porque empezó a manifestar, a mimetizar, como dices, estos genes. Esto a la inversa, si hiciéramos una deconstrucción, equivale a una madre biológica gestante que dio a su hijo en adopción y después la madre que cría o el padre que cría, pues empieza a dotarlo de otro entorno y la epigenética se sigue manifestando, sobre todo en los primeros años, ¿no? Correcto. Exactamente. Ok. Sí. Bueno, les voy a decir algunas estadísticas. Si hay algún error, doctor, por favor, corríjame. En México, solo algunos estados, como Tabasco y Sonora, permiten la subrogación gestacional bajo marcos legales específicos. En el resto del país, el tema sigue sin regulación clara. Yo supe que en Italia, si hay parejas homosexuales, o sea, es como casi delito. De hecho, hacer gestación subrogada para ellos es un delito, incluso afuera de su territorio. Que es irónico porque no pueden juzgar por algo que legítimamente es en otro país, ¿entiendes? Por la soberanía. Entonces es un tema ahí controversial, pero sí lo están sufriendo mucho. A mí me gustaría que si estás viendo este episodio, pongas todas tus dudas en este momento y comentarios. ¿Cuál es tu postura? ¿Estás a favor o en contra de la gestación subrogada? ¿Lo harías o no lo harías? ¿Conoces a alguien que le ha ido muy bien o a alguien que le haya ido muy mal? Escríbenos ahora. Vamos por la siguiente estadística. Según la Sociedad Internacional de Fertilidad, más de 25,000 nacimientos al año en el mundo se producen mediante subrogación gestacional. En Estados Unidos, la subrogación está regulada en varios estados. California es referente por su legislación incluyente y contratos protegidos judicialmente. En países como Canadá y Reino Unido, solo se permite la subrogación altruista sin fines de lucro. En cuanto a costos, aquí tengo unos, pero a veces esto es, como dices, está estandarizado, pero ahí también es donde ha habido como mucha discusión, porque hay quien ha abusado o hay quien ha dado una migaja que no le alcanza a la gestante ni para sus suplementos, ¿no? Dice, los costos de un proceso de subrogación en clínicas internacionales oscilan entre 70,000 y $150,000, dependiendo de la legislación y los servicios médicos. En México, el costo promedio en clínicas privadas varía entre 1.2 y 2 millones de pesos, incluyendo honorarios médicos legales y compensación gestacional. Como ven, pues es un tema que hay que abordar por muchos lados y si hay algo que yo no he preguntado que considere importante, es el momento de Muchas decirlo. gracias. No, me parece que ha sido muy completo, te felicito. Solamente mencionar que los costos tan elevados no son para que haya una ganancia unilateral, sino porque involucra un montón de procesos. La parte legal, contratos, honorarios de notarios, generación de embriones o descongelación de embriones o congelación de embriones, medio de cultivo. Hay que recordar que Hasta el parto, o sea, todo. Claro, el hospital, el seguimiento gestacional, la nutrición de la gestante, las compensaciones que se le dan, los seguros de gastos médicos, o sea, todo eso es muy costoso. Y que también si alguien está pensando que esa cantidad como gestante es para y se va a enriquecer y ya no va a trabajar, tampoco. O sea, esa no es una buena decisión para ser mamá gestante. Yo creo que tiene que empezar por la empatía y como un acto de amor, no a ciegas como el de un donante, sino un acto consciente de ayudar a traer al mundo una vida de la manera más sana y amada posible. Y a ver, una parte romántica. Dicen que el ADN, ahora sí que del embrión, se queda dentro del útero de una madre, aunque nazca. ¿Eso es cierto o no? No está probado. Ok. No está probado. Sí, porque a veces dicen, es que se queda una parte de ese ser que se fue y, bueno, hay muchos mitos alrededor de este tema. Sí. ¿Alguna bibliografía que recomiende para ampliar el conocimiento de esto? Bueno, yo lo que recomiendo es que a la hora que alguien busque hacer opciones de subrogación, sí se informe en los grupos principales de médicos, de especialistas, porque la mayoría de la gente recurre o a Google o a ChatGPT o a grupos de subrogación. Y en los grupos de subrogación, pues existe mucha gente que ha hecho los procesos que principalmente han tenido
pues abortos, fallos de implantación o que les ha ido mal en los procesos a la hora de que hacen el tema judicial por X, Y o Z. Entonces lo único que se va a percibir ahí son como cosas negativas y todas las personas que lo han logrado bien, que sus procesos han salido en tiempo y forma, que están felices, evidentemente no van a escribir en esos blogs. Entonces es muy importante que tengan una mente muy abierta, que recurran a las personas correctas. Sí, muy importante. A ver, un caso extremo, ¿no? Se lleva todo el proceso de embarazo perfecto y a la mera hora hay preeclampsia en el parto o alguna complicación donde hay que decidir si el bebé o la mamá. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, evidentemente tenemos que velar por la salud de la gestante. O sea, obviamente buscaremos a ambos, pero si tiene que elegir alguna de las dos, pues evidentemente dijimos que se volvería la gestante. Y ahí ya los papás con intención, pues así está estipulado en el contrato. Pues es que no es que esté estipulado en el contrato, es simplemente una práctica médica. Los médicos harán todo lo posible en el momento del parto para salvar la vida de todos los involucrados, pero tienen que priorizar quién más tiene posibilidades. Es que como toda decisión tiene consecuencias, entonces hay que pensar en todas las posibilidades para llegar con la mente y el corazón abierto a la voluntad de Dios, pero confiando en la experiencia de los médicos. Sé que esto no es sencillo y ojalá todos pudiéramos reproducirnos y encontrar al amor bonito y a la pareja perfecta en un matrimonio para siempre, donde de manera natural, con todo el dinero, pudiéramos dar a luz y tener muchos hijitos. La realidad ha cambiado y por eso es que la ciencia y la tecnología ha evolucionado a las necesidades del ser humano para seguir creciendo como sociedad y evolucionando como raza. Muchas gracias, doctor. Y recuerden, denos like, compartan esta información, porque nunca saben quién cercano a su familia pueda necesitarlo. No tomen decisiones sin informarse. No tomen decisiones solo por ahorrarse un presupuesto y escatimen, porque les puede salir mucho más caro. Muchas gracias por seguirnos aquí en Vida Fértil. Y felicidades a Ingenes por esa ética y esa labor que han realizado y siempre manteniéndose actualizados durante 20 años que están cumpliendo. Muchas gracias. Gracias. Toda mi vida supe que quería ser mamá. Soy mamá Ingenes. Es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Mis hijos son parte de ese sueño. Gracias por hacerlos posible. Felicidades, Ingenes.